Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 4, correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 2, bajo la coordinación del licenciado Henry Adonai Rodríguez Landaverde. Estamos dando continuidad a cada una de las unidades correspondientes a esta materia. Esta es la cuarta unidad, la cual pues se nos está planteando que en esta tutoría de repaso 4 logremos darle seguimiento. Eh, Cabe resaltar que esta tutoría pues siempre va destinada básicamente a reafirmar los conceptos fundamentales de la unidad y pues tratar de dar algunos ejercicios que sean relativamente sencillos que nos preparen para la tutoría sabatina, ¿sí? En la tutoría presencial que en este momento pues se está dando de manera virtual, debido a lo que todos conocemos, pues la afectación de la pandemia que pues lastimosamente ha modificado los planes, pero eso no implica que no se dé continuidad a cada uno de las tutorías que se han planteado en esta modalidad. Cada vez que nosotros iniciamos una unidad, pues tenemos a disposición el hecho de trabajar con las tutorías de repaso, que nos reafirman los conceptos básicos. Esta tutoría pues presenta la siguiente agenda. La bienvenida, pues en este caso nos acompaña el compañero David Rivas. Un gusto saludarle. Creo que tiene alguna dificultad con el micrófono, pero él nos está escuchando. Así que un gusto tenerle por acá. Esperamos que se vayan incorporando los demás compañeros. De igual manera, pues un gusto saludarle. El diagnóstico de lectura, pues lastimosamente no se va a llevar a cabo de la mejor manera por, por los motivos antes mencionados. Eh, el compañero David me está mencionando que no puede activar el micrófono, entonces está muy bien. Si hay alguna duda o algo que desee aclarar en su momento, pues está bien que me lo escriba por un mensajito y con gusto se le dará respuesta. La parte del desarrollo de la tutoría eh, o una agenda específica, pues también ya se tiene un espacio preparado para ello. La parte de las consultas, que siempre lo hemos mencionado, que lo puede hacer durante el desarrollo de los contenidos o al finalizar la tutoría, como mejor le parezca para darle continuidad a este proceso de enseñanza-aprendizaje que es fundamental para la comprensión de los contenidos. Y finalmente, pues la parte de las conclusiones de esta tutoría, que concluimos, que logramos rescatar a medida vayamos avanzando con cada uno de los contenidos básicos de esta tutoría número 4 de repaso. Así que, bueno, damos paso a la parte de la unidad número 4, que es funciones. Esta unidad número 4, pues nada más nos tiene por ahí eh, dos contenidos básicos, ¿sí? En las cuales pues está dividido esta unidad. La parte de las funciones como tal y ya específicamente las funciones de permutación. Sin duda, pues es un reto, un nuevo reto que estamos preparando acá para poder solventar esta unidad. Lógicamente, pues cada reto conlleva cierto sacrificio, cierto esfuerzo para poder solventarlo. Hay que reconocer también que a medida van transcurriendo las unidades, va transcurriendo el ciclo como tal, pues hay algunos contenidos que se vuelven eh,
básicos en la parte del desarrollo. Es decir, tenemos que tener la fundamentación desde ya que iniciamos fundamentos de matemática, matemática 1 y ahora con matemática 2, pues tenemos cada uno de los conceptos básicos necesarios para poder desempeñarlos de la mejor manera ya en esta parte de la carrera. Entonces vamos a pasar directamente al desarrollo de la agenda. Hay definiciones básicas que debemos de conocer. Por ejemplo, está denotar qué es una función. Si nuestra unidad se denomina función, pues es lógico que tengamos claro qué es una función como tal, qué es el dominio, qué es el rango de una función. Esto es preciso tenerlo claro porque a nosotros nos invita a conceptualizar eh, esto que se vuelve básico en esta unidad. Yo debo tener claro estos conceptos porque a medida lo fundamentemos, nosotros vamos a ir poco a poco determinando, ¿sí? eh, la continuidad de esta unidad y así ir comprendiendo cada uno de los elementos que se van planteando. Bueno, función pues da paso, como muy bien lo sabemos, es como el meollo de esta unidad. Dominio y rango pues son ya parte de una función. Entonces, ¿qué significa? Veamos. La parte de función nosotros podemos definirla de la siguiente manera. Las funciones son llamadas también mapeos o transformaciones, ¿sí? Debido a que pueden ser consideradas geométricamente como reglas que asignan a cada elemento de la función A perteneciente a B. ¿Qué implica esto? Bueno, yo estoy diciendo, en este caso, que también se pueden conocer las funciones como mapeo o transformaciones, pero que también yo debo de tener claro que hay reglas, ¿sí? O son como reglas, ¿sí? Que yo debo de determinar, ¿sí? Aclarando que todas las funciones son relaciones, ¿sí? Todas las funciones son relaciones, pero que no todas las relaciones van a ser funciones. Esto es muy básico. Usted debe determinarlo eh, y tener claro este concepto. A medida vayamos avanzando, usted va a determinar o va a tener claro estos elementos, ¿sí? Entonces, como ya tenemos claro que una función, ¿sí? Siempre o a fuerza va a ser una relación, pero que no todas las relaciones van a ser funciones, entonces podemos pasar a la siguiente parte. Y es que nosotros debemos de determinar qué es un dominio. Una función tiene, ¿sí? Una función tiene dominio y tiene rango. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio se representa o se conoce como el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y el rango, por su parte, es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. Aquí hay algo muy importante que usted debe de resaltar. Eh, en primer lugar, debe de reconocer que hay dos variables cuando estamos hablando de funciones. Una que es independiente y la otra que es dependiente. Si yo tengo claro esto, es más sencillo que usted sepa reconocer la definición de dominio y la definición de rango. Porque el dominio está estrictamente identificado con la variable independiente. En cambio, el rango está muy identificado únicamente con la variable dependiente.
Entonces, si yo tomo como premisa esto, es muy importante lo que vamos a ir reconociendo de aquí en adelante, ¿sí? Por ejemplo, em, dice que CA igual a R. Considere la siguiente relación R en A. A relacionado a B. Si y solo si 2A más 3B es igual a 6. Entonces nos pide que determinemos el dominio de la relación y el rango de la relación. Bueno, ¿qué estoy tratando de decir? La relación va a ser justamente eh, eh, está determinada por 2A más 3B igual a 6. Es justamente lo que se nos está dando como referencia que es la relación. Entonces nosotros tendríamos que verificar cómo es eso. Yo al solo observar, ¿sí? Al solo observar la función que se me está colocando, yo puedo determinar a simple vista que se me está hablando, o sin necesidad de graficarla, que estoy hablando de una recta en el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque no está elevado ni al cuadrado, ni al cubo, etcétera. Si estuviera elevado al cuadrado, pues nosotros tendríamos una eh, gráfica con una relación cuadrática, ¿sí? Si yo vengo y observo que está el cubo, pues entonces nos daríamos cuenta que estaríamos hablando de una hipérbola, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante es importante que usted tome como referencia cada uno de los elementos o de los detalles que se están observando. Ahora, para determinar el dominio de la relación y el rango de la relación, pues si nosotros ya determinamos que es una recta en el plano cartesiano, es muy lógico que nosotros vamos a tener un desplazamiento de esa recta en toda la recta de los reales, ¿sí? Y de igual manera, pues el rango estaría dado por los números reales de igual manera. ¿Qué significa esto? Significa que yo debo de tener muy en cuenta cada uno de los valores, cada uno de los elementos que están formando parte de esta relación. El 2A más 3B igual 6. Significa que yo debo de darle valores y que a partir de ellos, pues yo voy a reconocer qué es lo que se me está eh, determinando. Encuentro el dominio, encuentro el rango de esa manera. Así que ese ejemplo es muy básico, muy esencial para poder determinar cada uno de los resultados correspondientes. ¿Qué significa acá? Por ejemplo, si yo tengo determinado, podría mencionar por acá, si yo tengo, para hacer énfasis en la parte de la definición de función, podría decir, yo tengo que ir a comprar a la tienda, ¿sí? Me solicitan, bueno, me piden en la casa que yo compre un refresco o me piden que compre, bueno, X marca. Y esa marca, pues, del refresco cuesta $1, ¿sí? Si yo llevo nada más $1 y compro nada más un envase, ¿sí? Es lógico que yo voy a estar tomando como variable, ¿sí? Como variable independiente el dinero que yo llevo. ¿Y mi variable dependiente cuál sería? Mi variable dependiente sería, en este caso, puntualmente, el refresco como tal. ¿Por qué? Porque si yo no llevo el dólar, a mí no me van a dar en la tienda el refresco.
y así sucesivamente. O imaginemos que este tiene un precio de 50 centavos. Si yo llevo $1, entonces yo podría obtener dos envases. Pero si yo llevo nada más 50 centavos, entonces me darían únicamente un refresco. Entonces, a partir de esa relación, podemos tener la función que está determinada por el precio. ¿Qué significa? Que podría estar determinado de acuerdo al valor que se tiene. Entonces, mi variable independiente sería el dinero y mi variable dependiente sería la cantidad de refresco que puedo comprar con ese dinero. Así que de esa forma, pues tenemos ya un poquito más ejemplificado la parte de función, la parte de dominio y la parte de, bueno, el dominio, pues lógico, son los valores que toma la variable independiente, que en este caso sería el dinero, y el rango, la variable dependiente, es decir, el refresco que puedo comprar con esas monedas. Eh, y así, pues tendríamos ya la parte de la definición, tanto de dominio como de rango. Espero que si hay consultas o alguna duda, pues la escriba y podamos darle respuesta. Veamos un ejercicio bastante sencillo. Nos dice que nosotros tenemos sean A igual a los reales y B, pues que está compuesto nada más por el 0 y el 1, nada más dos elementos. Sea Z, o sea, los enteros, para cualquier número real A, suponga que f de x va a estar igual a 0 y 1. 0 si A no pertenece a los enteros y 1 si A pertenece a los números enteros o al conjunto de los enteros. Entonces a nosotros nos dice que debemos tratar de determinar acá lo planteado por el ejercicio. Para ello pues debemos demostrar, ¿sí? Mostrar que f es una función de A, ¿sí? Del conjunto a B. ¿Cómo? Y hay que interpretarla. En primer lugar, A, ¿sí? Como estamos hablando de una interpretación, debemos mencionar que A está compuesta por todos los elementos de los números reales, es decir, puede tomar cualquier valor. En cambio, B estrictamente me está diciendo, ¿sí? Explícitamente que debo trabajar nada más con los valores 0 y 1. Entonces, por contradicción, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decir, si suponemos que existe un X que pertenece a los reales, es decir, un valor que pertenece a los reales, entonces, tal que ese f de x se le asigna dos valores distintos. Entonces, los únicos valores que puede tomar son 0 y 1. Y es lógico porque es lo que nos ha planteado el ejercicio como tal. Entonces, digo yo, si esto quiere decir que si toma 1, entonces x pertenece a los enteros, que es lo que me está enmarcando justamente en la parte de la definición del ejercicio. Ahora dice, y la misma también, la misma vez, toma el valor 0 o toma 0, por lo que x no pertenece al conjunto de los enteros. Pero eso es una contradicción, porque es lo que estábamos diciendo en la parte superior. Por lo tanto, f de x son o pueden tomar valor y f es una función. De acuerdo a lo que acabamos de expresar, lo único que estamos garantizando es que tome valores con referencia a 0 y 1. Si eso sucede, pues entonces determinamos estrictamente que
es una función. ¿Qué más podemos resaltar de este ejercicio? En primer lugar, podemos resaltar la parte de la comprensión. Si yo comprendo qué es lo que se me está pidiendo, ¿sí? Si yo analizo detenidamente y veo qué es lo que se está solicitando, entonces yo aseguro mi éxito. ¿Por qué lo aseguro? Porque yo tengo la probabilidad, sobre todo la capacidad, mediante el análisis que realizo previo a tratar de resolverlo, tengo la capacidad de poder determinar los valores de acuerdo a lo que se me solicita. Por lo tanto, usted debe tener o tomarse el tiempo de analizar lo que se está pidiendo, ¿sí? Si usted logra llegar al punto de análisis, va a ser un poco más sencillo poder dar respuesta a este tipo de ejercicios que son básicamente de análisis. Eh, bueno, no sé si hay alguna duda o si no podemos continuar. Bueno, vamos a verificar por acá. Continuamos. Eh, Hay que hablar de algo bien importante que se llama composición de funciones. Cuando hago referencia a la composición de funciones, yo debo de determinar lo siguiente. Como ya tengo claro la parte de la definición de una función, ya determiné que una función tiene dominio y tiene rango. Hablo también que yo tengo una variable independiente y tengo una variable dependiente y que no todas las funciones, bueno, que no todas las relaciones van a ser funciones, pero sí todas las funciones van a ser eh, relaciones. Entonces, tomando como premisa esto, acá vamos a observar la parte de la composición de funciones que podemos determinar. A simple vista o a simple definición, ¿sí? Intuitivamente nosotros podemos decir que estamos tratando de entablar relaciones entre dos funciones como tal o tratar de mejorar, ¿sí? De acuerdo a la composición, el tratamiento que se le da. Veamos. eh, Una composición de funciones, pues nada más es la imagen, ¿sí? Resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X, siendo f y g dos funciones. Se define la composición de dos funciones denotada por g composición de f. Ahora, en la imagen nosotros vemos composición de funciones. Tenemos los círculos que me están representando los dos conjuntos o llámese también las dos funciones. Tiene cada una de ellas elementos representados por X, ¿sí? Que es el conjunto X con los elementos X, y Y, conjunto Y, representado con los elementos Y. Ambos van a tener relación. Cada uno de los elementos de ambos conjuntos tienen una relación directa. Por lo tanto, se considera una función estrictamente dada por la formación de los elementos que van de uno a uno. Ahora, Y es igual a f de x. ¿Por qué puedo mencionar que es igual a f de x? Porque y se convierte en mi variable independiente y f de x se vuelve mi variable,
independiente. Ahora, justo lo que hablábamos sobre el rango y el dominio. Veamos lo siguiente. Yo ya tengo la definición de composición de funciones, pero si yo trato de analizarlo, ¿sí? Analizo el esquema, dice que la composición de funciones, ¿sí? Nada más es lo siguiente. Tratar de observar detenidamente lo siguiente. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Dice que yo puedo tener una relación entre X y Z, ¿sí? Sin necesidad de tener que estar de intermedio Y. ¿Por qué? Yo puedo tener una relación F, ¿sí? Que va de X a Y. Pero también tengo la función G, que va de Y a Z. Entonces, la composición para mí vendría siendo H, que es estrictamente la relación que hay desde X hasta Z. Por tanto, Y sería igual a F de X y Z sería igual a G de Y. Y justamente la composición va a estar representada por Z igual H de X. De esta forma es como nosotros vamos a analizar la composición de funciones con cada uno de los elementos que aquí planteamos. Lo que hacemos en los ejercicios analíticamente está representada por este esboce, es decir, esta imagen a nosotros nos permite ver gráficamente cómo es lo que se está haciendo analíticamente o lo que se pretende desarrollar. Veamos, acá tenemos el primer ejemplo. Con respecto al desarrollo como tal. Bueno, nos dice David, bueno, ahorita acaba acá el mensaje, continuemos, ok. Ahora, en este caso, nos está diciendo, nos está diciendo que sean las funciones f y la relación que hay, o los reales a reales, y g de los reales a los reales, definidas respectivamente por f de x igual a x al cuadrado y g de x igual x más 3. Entonces, vemos por acá, ¿sí? Nosotros analizamos que nada más son dos funciones. Dos funciones que de forma sencilla van a dar paso a tratar de reafirmar el concepto de composición de funciones. Tengo esas dos funciones, una nada más compuesta por x al cuadrado y la otra por x más 3. Entonces, si yo digo que f composición de g igual 2, estoy diciendo acá que yo voy a hacer la composición dándole el valor de 2. ¿Qué significa? F g de 2 es igual a f de 5. ¿Pero por qué? Veamos, g toma el valor de x más 3. Si yo estoy diciendo que a x le voy a dar el valor de 2, digo 2 más 3 igual 5. Pero como es una composición con respecto a f de x, entonces ese 5 yo lo elevo al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado igual 25. Si ya tengo claro esto, va a ser sencillo tratar de desarrollar los siguientes ejercicios. Veamos. Número 2. G, composición de F, también dándole el valor de 2. Ahora, si usted es observativo, decimos que aquí está F de G y aquí estamos G de F. Entonces, G, composición de F. Acá, siempre dándole el valor de 2. Dice que G
composición f de x es igual a tener a g4. Pero ¿por qué yo tengo g4? ¿Por qué? Porque ahora la función que vamos a utilizar de referencia es la de f de x. Entonces digo que g de 4 es igual al resultado de tener 2 al cuadrado igual 4. Entonces, g de 4. Pero como es 4, ahora hacemos la composición con respecto a g, ¿sí? Lo trasladamos, le damos el valor de x, que sería 4, más 3. Ese sería, entonces tenemos g, g de 4 más 3. Entonces sería igual a 7. Quiero que ustedes lo analice de la siguiente manera. Imagínense lo siguiente. Es como que yo tenga una bolsita, ¿sí? Y dentro de esa bolsita yo quiero colocar otra bolsita. Ese es justamente el sentido de la composición. Digamos, yo tengo, démosle valores o colores a la bolsita. Tengo una bolsa de color azul, que sería f de x, y tengo una de color rojo, que sería g de x. Cuando me dicen f composición de g, me están diciendo que dentro de la bolsa de color azul voy a meter la de color rojo. Ahora, cuando a mí me dicen g composición de f igual a 2, me están diciendo que yo voy a ingresar lo inverso. ¿Qué significa? Voy a colocar la de color rojo y dentro de la de color rojo yo voy a meter la de color azul. De esa manera es como usted debe de ir analizando lentamente a qué se hace referencia. En el tercer punto, siguiendo la misma lógica, decimos que f composición de g de x. Si usted observa, antes le dábamos valores de 2, ahora le vamos a dar el valor de x. Pero ¿quién es g de x? G de x es x más 3, que lo tenemos justamente acá. Y se coloca. Pero ¿quién es f de x? F de x es tener x al cuadrado. ¿Dónde está x? Yo coloco el valor de la función x más 3. Por lo tanto, tendría acá el valor de x más 3, que toma el valor de g de x, pero esto sería x, y esa x está elevado al cuadrado, como dice acá, f de x. Entonces, mi resultado sería nada más un binomio cuadrado perfecto, que es x más 3. Lógico, no hay necesidad de resolverlo, lo dejamos planteado. Número 4, en este caso, a nosotros nos plantea lo siguiente. G, composición de F, y siempre dándole el valor de X. Ahora, G sería la bolsa donde vamos, la bolsa de color rojo, y f de x sería la de color azul. Entonces yo meto dentro de g de x, f de x. ¿Sí? Y f de x, ¿quién es? Nada más x al cuadrado. Entonces sería igual a tener x al cuadrado igual x cuadrado más 3. ¿Sí? Y ese sería el resultado de esta operación. Entonces, con ese ejercicio sencillo, ¿sí? Con pocos o con la parte de las funciones bastante sencillas para poder que se haga un poquito entendible la composición de estas dos funciones. No sé si hay dudas o algo que mencionar.
Bueno, nos dice el compañero David que eso le queda claro, que se ha comprendido. Ok. Bueno, entonces continuamos, David. En este punto, pues, eh, vamos a tratar de continuar por acá. Luego, nosotros pasamos a la parte donde a nosotros se nos menciona que debemos de reconocer los tipos especiales de las funciones. Pero ¿por qué se hace eso? Bueno, aquí nosotros debemos de tener claro, o ya mencionábamos anteriormente, que hay funciones que son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Las inyectivas significa que están definidas en todas partes, ¿sí? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver a fondo. Las sobreyectivas se les conoce como sobre y las biyectivas que son de uno a uno, es decir, la relación que se tiene de uno a uno. Veamos, acá eh, con respecto a la parte de las definiciones, podemos destacar lo siguiente. Cuando yo hago referencia a las inyectivas, también conocidas como definidas en todas las partes, decimos que una función en todas las partes o inyectiva se aplica cuando la función está de A hacia B y el dominio, ¿sí?, de la función es igual a A. Esta situación se presenta en la mayoría de los ejemplos y ejercicios, por lo que es usual que siempre se satisfaga esta condición o esta propiedad, determinándola como inyectiva. Y es bastante lógico, ¿verdad? Porque la mayoría de funciones eh, van a estar con respecto a ello. Es la característica más común que se está observando en las funciones, que sean inyectivas, es decir, determinadas o definidas en todas las partes. Eh, las sobreyectivas, que también se conocen sobre, se dice que f, ¿sí?, está definida de A hasta B. Y es sobre si el rango de la función es igual a B. Observemos una comparación. Con respecto a las inyectivas, lo importante es que se tenga el dominio de la función con respecto a A. Y acá, cuando es sobreyectiva, el rango de la función debe estar igual a B. Y ese es lo particular de ellas. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de biyectivas, que son de 1 a 1? Aquí, de 1 a 1, nosotros le decimos que f es 1 a 1 cuando se cumple que una imagen solo es imagen para un único argumento. Es decir, que hay una relación estricta de 1 a un elemento. Eso es lo que usted debe de rescatar acá. Porque además de esto, ¿sí?, al ser biyectivas, hay algo que se llama biyección, que es nada más decir que la función va desde A hacia B, entonces es una biyección. Cuando es sobre y 1 a 1 simultáneamente. Así, si la función es 1 a 1, se dice que hay una biyección estrictamente entre el dominio de la función y el rango de la función. Eso es lo que hay que puntualizar. Bueno, yo sé que esto por momentos se puede presentar un poquito incomprensible, pero a medida vayamos avanzando en el curso, pues nosotros vamos a ir observando cada uno de estas definiciones de una manera más, un poquito más familiarizado.
Vamos a irlos manejando poco a poco para poder determinar cada uno de los elementos o cada una de las propiedades que en este momento se están determinando. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿O hay necesidad de mejorar algo por ahí? Ok, David, vamos a continuar. Eh, Acá, yo creo que aquí, con respecto a lo que usted me menciona de los ejemplos, es justamente lo que vamos a tocar en la parte del fin de semana, ¿sí? Vamos a tratar de puntualizar de mejor manera el fin de semana. Hoy nada más se nos ha determinado que vayamos tratando de explicar la parte teórica para dejarles esa duda, que ustedes traten de ir leyendo y que en el fin de semana nosotros tratemos de solventar con ejemplos más un poquito más específicos lo que estamos determinando. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que tratemos de sembrarles un poquito de duda para que vayamos determinando esta función. Bueno, vamos a hablar de las funciones inversas. Las funciones inversas, pues, como su nombre muy bien lo dice, son nada más y nada menos que cómo determinar, ¿sí?, la parte contraria o lo contrario a lo que pinta o está determinando una función. ¿Qué significa? Donde mi variable independiente se vuelve mi variable dependiente y mi variable dependiente se convierte en mi variable independiente. ¿Qué implica esto? Esto implica sencillamente, a buen salvadoreño, a decir, darle vuelta a la tortilla, ¿sí? Lo que estaba antes abajo, colocarlo arriba. Lo que estaba a la izquierda, colocarlo a la derecha. Eso significa cuando nosotros buscamos tener una función inversa. Pero definirla directamente, pues nos dice que si A, ¿sí?, la función va de A a B, o A implica B, es invertible si su función inversa es F inversa. También es una función. ¿Qué significa? Que si yo cambio los roles, ¿sí?, si yo cambio mi dominio por mi rango o mi rango por mi dominio, significa que la función que obtenga siempre, bueno, o la relación que obtenga siempre va a ser una función. Entonces, es como que yo observe lo siguiente. Imagínense que, eh, imagínense que usted quiere o quiere enfriar agua, ¿sí? O usted la quiere congelar. Usted mete el agua a la nevera en estado líquido y obtiene, lógicamente, el agua, la convierte en estado sólido, ¿sí? De líquido usted la pasa a sólido. La inversa, ¿cuál sería? Muy sencillo, que usted a ese sólido saque de la refri ya esa conversión del agua de líquido a sólido y ahora saque
el agua, ¿sí? O ya el agua convertida en sólido, lo saque de la nevera, la coloque fuera de la refrigeradora y con el paso del tiempo, esa se le convertirá en líquido nuevamente. Por eso es que se nos dice que siempre, ¿sí? Siempre que sea invertible o que yo encuentre la inversa, también el resultado va a ser una función, ¿sí? A eso hace referencia. Porque yo puedo tener la función como tal, puedo obtener la inversa y también nuevamente puedo regresar a la función inicial. Eso es la definición de una inversa como tal, de una función, ¿verdad? Pero para que esto ocurra, es importante que nos basemos en el teorema 1, ¿sí? Que ahí se nos explican las condiciones que se deben de cumplir para poder lograr que exista una función inversa. Nos dice que sea f ha implicado a b una función. Entonces, si f inversa, si o la función inversa es una función de b hacia a, si y solo si f es de 1 a 1, justamente lo que mencionamos, que eso es lo más común, que sea de 1 a 1. Al satisfacer esto, nosotros decimos en literal b, que si f es inversa, ¿sí? Es una función, entonces la f inversa también es de 1 a 1. C. Decimos que si f es inversa, está definida en todas partes sí y solo si f es sobreyectiva. Sobre, ¿sí? Y como literal D, dice que la función inversa es sobre si y solo si f está definida en todas sus partes. Entonces, conocer el teorema 1, las condiciones que se deben de cumplir para tener una función inversa es muy esencial. Hay que tratar de darle una revisión, leerlo detenidamente y con ello pues garanticemos la selección, ¿sí? De las funciones que se están tratando de analizar, o usted puede ser que se le coloque algún tipo de análisis sencillo o pertinente. Bueno, teóricamente es eso. Ahora verifiquemos esto. Hay un ejemplo. Este ejemplo es bastante sencillo, ¿sí? Para que podamos comprendernos. Voy a tratar de darme a entender. Dice que sea F, la relación que implica al mismo R, es decir, los reales. Dado que f de x es igual a x cubo más 1. Nos pide que determinemos si f es invertible. Vamos a ver, como hay que cumplir lo que les mencionaba, veamos primero que sea inyectiva. ¿Cómo lo demuestro? Es decir, yo voy a tratar de hacer una igualdad con respecto a ello, darle valores y vamos a verificar qué sucede. Si digo que f de A es igual a f de B, es algo bastante complicado, pero que puede ser cumplido. Entonces, f de A es igual a f de B. Como me dice que el f de x es igual a x más 1, si x es cubo más 1, entonces yo comienzo a analizar por acá. Me dice que si yo tengo a al cubo más 1, es igual a tener a b al cubo más 1. Entonces, ese a al cubo, ¿sí? Se convierte en a al cubo y por acá se convierte en b al cubo. Ahora,
al tratar de desarrollarlo, si yo tengo elevado, por ejemplo, 1 al cubo o 1 al exponente que sea, lógicamente va a tener nada más la base, ¿sí? Entonces A es igual a B. Si nosotros vemos esto, tenemos que dar el paso a tratar de identificar qué es sobreyectiva. Sea B perteneciente a los reales. Necesitamos encontrar a A perteneciente a los reales, tal que el f de A sea igual a B. Es- y esto es así, ¿verdad? Si tengo A al cubo igual a B, lo que implica es que A al cubo es igual a B menos 1. Y A es igual a la raíz cúbica de B menos 1. Entonces, vemos que tenemos que buscar cuál es el valor de A como tal. Decimos que si f de A es igual a f al f de x, que en este caso f de A se convierte desde este momento a raíz cúbica de b menos 1. Si tratamos de resolverlo, nos quedaría, bueno, básicamente la misma expresión, porque sería raíz cúbica, ¿sí? La raíz cúbica de f en este caso, la raíz cúbica de b menos 1. Entonces, acá, al darle valores, pues yo tendría que es igual a la raíz cúbica de y menos 1. A cubo es igual a y al resolverlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Significa que hemos demostrado, estamos demostrando, en este caso, que es sobreyectiva. Si yo logro determinar esto, mi análisis indicaría que no es irrevertible. O sea que yo estoy garantizando que continúe todo. Eh, no sé, vamos más o menos por ahí. Bueno, me dice acá David, vamos ahí más o menos, me dice, ok. Bueno, puntualmente, ¿qué sería lo que le ha confundido para tratar de ver con respecto a este ejercicio, ¿verdad? No sé si me podría decir cuál es la duda puntual. Vaya, me está diciendo que, bueno, se perdió en la segunda parte del ejercicio. Ok, vaya, determinamos en la primera parte si era inyectiva y eso fue así porque A es igual a B, dándole valores a la función, ¿sí? A la función como tal, que es x cubo más 1. Entonces se logró. Pero la parte que le ha confundido dice que es la sobreyectiva, o sea, si hay sobreyectividad. Por eso dice que sea B perteneciente a los reales, o sea, un elemento, pero de ese debo garantizar que sea un real. Necesitamos encontrar una A perteneciente a los reales, es decir, otro valor, pero que también pertenezca a los reales. Tal que dice que ese f de A, o sea, la que estoy buscando yo en los reales, o que estoy determinando que va a ser de los reales, dice que yo la voy a igualar a B, ¿sí? F de A
A B. Entonces, ¿qué significa por acá? Que A va a ser igual a tener A al cubo, ¿sí? A al cubo igual B. De esa manera, A al cubo igual a B. Entonces, ¿qué implica eso que acabamos de observar o de decir? Implica que yo voy a tener A al cubo igual a B menos uno, ¿sí? Me- ¿Sí? A al cubo va a ser igual a B menos uno. Y que A únicamente yo lo puedo tomar como la raíz cúbica de B menos uno. Entonces, esto significa, ¿sí?, que yo puedo darle el tratamiento siguiente. Si digo que f de A es igual a f de raíz cúbica, ¿sí?, de B menos uno, eso sería igual a que yo tenga la raíz cúbica de Y menos uno, ¿sí? Y nada más pues resta modificar o cambiar los colores. Por ejemplo, ya todos nos estamos dando cuenta acá con esto que si hacemos cambios, ¿sí?, cambios bastante sencillos, podemos determinar, ¿sí?, al darle valores, que es una función que se vuelve invertible. Bueno, eh, nosotros podemos determinar eh, esto de acá. Me dice el David, ¿por qué B menos uno? ¿Y por qué también podía mencionar por qué Y menos uno? Porque esto resulta de tener esta parte de acá. Al hacer el análisis de los valores, ¿sí? Yo tengo acá, ¿sí?, dándole o implicándole que A al cubo es igual a B menos uno. Yo estoy dándole los valores, ¿sí? Yo estoy determinando el valor que va a tener mi función, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo hago eso, estoy diciendo entonces que para quitar o para dejar solo la B o solo la Y, es imperativo que yo trabaje con mi radical, ¿sí? Que es justamente, si tengo A al cubo y lo quiero pasar al otro lado, pues se me vuelve un A o todo lo que está en un valor o una base elevada a un exponente. Y ese exponente va a ser igual a un tercio, que es igual a la raíz cúbica de B menos uno. Esos valores ya se han dado. Entonces, eso significa que puede tomar B menos uno o Y menos uno. Ahí, sí, ahí exactamente estoy diciendo que A al cubo es igual a Y. Por ese juego que yo he realizado analizándolo, ¿sí? Bueno, me dice David que ya lo comprendió. Ok. Ahora, vamos a continuar por acá entonces. Resulta que el siguiente ejercicio viene bastante similar, pero acá, ¿sí?, en este caso a nosotros nos dice que si A, la función A implicado B y G implicado BC, ¿sí?, son funciones uno a uno. Ya aquí ya no hay necesidad de hacer la prueba así como la anterior, porque ya me están afirmando que es igual a que sea uno a uno. Pero si usted observa, nos está diciendo que es la parte de la composición G, composición E. Vamos a hacer la prueba. Supongamos que B1 es igual a F de A1 y que B2 es igual a F de A de 2, ¿sí? A sub 2. Para que A sub 1 o A sub 2 pertenezcan a A, es decir, al conjunto A como tal. Si tenemos que, acá,
El complemento o la función complementaria que voy a realizar o la composición dice que G, composición de f de A1, es igual a la composición de G de f A2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a hacer una composición con respecto a G y una composición con respecto a la parte de f de A. Veamos cómo sigue a continuación. Si G, composición de f de A1, A sub 1, es igual a la G, composición de F a la 2, ¿sí? A sub 2. Entonces es que llega a decir que G debe a 1, a sub 1. Ahora, B sub 1. Ahora, si ese G de B sub 2, ¿sí? Es justamente lo que nosotros andamos buscando. Como G es 1 a 1, ¿sí? Eso estaba garantizando, se tiene que G de B1, que es lo que acabamos de determinar, es igual a G de B2. Entonces, si B1 es igual a B2, tenemos que el F de A1 es igual al F de A2 o A sub 2. Veamos. Dice que, ¿sí? Eh, B1 igual a B2, F de A1 igual a FA de 2, como que F es 1 a 1 y que tiene, en este caso, tiene que si A, F de A sub 1 es igual a F de A sub 2, que es lo que demostramos anteriormente, entonces A sub 1 es igual a sub 2, por lo tanto, la parte de acá de la composición de G con F es de 1 a 1. Pero eso nosotros lo podemos determinar porque tenemos bastante claro la parte del desarrollo de los ejercicios referentes a las propiedades que hemos mencionado, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Espero vayamos o vaya quedando un poquito claro. Aquí en la siguiente hoja, pues a nosotros se nos dice o se nos pide que nosotros hablemos la parte de las funciones que trabajan con la computación. Ok, David, todo bien entonces, me alegra. Eh, Al hacer esto, lo que nosotros leamos, ¿sí? Leamos cada uno de los elementos que ahí se nos plantean con respecto a las funciones o qué funciones trabajan con la parte de la computación que es justamente, o se toca acá, este espacio, por la parte de la especialidad, como estamos en la parte de computación, ¿sí? La informática como tal, pues estas se enlazan, ¿sí? Esto que acabamos de mencionar se enlazan estrictamente con la computación. Veamos cómo sigue esto. Dice que, por ejemplo, está en la función característica de A. Ahí en su documento está la función de piso, la función de techo, la función exponencial con base 2, las funciones booleanas y la función de hashing, ¿sí? Entonces, esto a mí me está planteando que yo debo de ir a verificar la parte de las definiciones, ¿sí? Espero que usted tenga un poquito de curiosidad y trate de encontrar algún sentido a lo que se le está mencionando. Ahora, ¿cuál es la notación de una función de permutación?
En primer lugar, no es que interese nada más la notación, sino que también ahí se ve el grado de alcance del análisis que usted tiene con respecto a esta temática, ¿sí? Debemos de estar claros cómo es nuestro desarrollo, cómo es nuestro avance. Veamos. A lo siguiente, pues, vamos a reconocer la notación que se tiene. La función de permutación. Es una biyección de un conjunto A en sí mismo. Si usted recuerda, cuando hablábamos de biyección, cuando hablábamos allá de la parte de los dígitos, usted lo está o los podría tomar como referencia a el manejo de los elementos, ¿sí? O sea, es una biyección de un conjunto A en sí mismo, o sea, que con él mismo se va a ir relacionado. Entonces tenemos la parte de la notación formal de este tipo de actividades. Veamos. Acá se nos dan eh, lo siguiente, la notación que dice que P es igual a A sub 1 y A sub 2, A sub 3 hasta A sub n. Luego de ello, digo yo, como ya me están haciendo o me están abriendo las puertas para hablar de la parte de la permutación, entonces decimos que A sub 1 es igual a la permutación de A sub 1. A sub 2 es la permutación de A sub 2. La permutación de A sub 3 también es igual a la permutación que ha tenido de A sub 3. Y así sucesivamente, cuando tengo A sub n, voy a tener un P, ¿sí? A sub n. Es decir, indefinidamente la cantidad de elementos que podemos demostrar la parte de la biyección. Entonces, de esta manera, de describirla, se asume las características de la función. Pues nos hace falta escribir P de X para que X pertenezca a el dominio de P. Eh, Sinceramente, pues con eso basta para las notaciones. Bueno, no sé si con esto, con esta definición de permutación, vamos a ir aterrizando por acá. No sé usted si hay algún comentario o algo que me quiera mencionar. Ok, vaya, dice David que está claro este apartado. Bueno, igual espero en la tutoría del fin de semana que también se plantee ya los casos para poder irlos trabajando. Eh, claro, en la tutoría vamos a hacer ejercicios, muy de acuerdo, como le mencionaba, esta nada más es para que nos vayamos fundamentando teóricamente, dejarles aquella espinita de la duda, ¿sí? La espinita que a usted le sirva para poder ir poco a poco despertando aquel deseo de realizar una lectura efectiva, ¿sí? Y tratar de abrir un poquito más la parte cognitiva de cada uno de los contenidos que estamos analizando, ¿sí? Hay que tener un poquito más de aprendizaje significativo para poder ir poco a poco determinando o correspondiendo de acuerdo a las inquietudes o las necesidades que se van planteando en este proceso. Así que, bueno, si no hay dudas, quizás vamos a pasar a la siguiente parte, que ya las conclusiones que se puedan tener con respecto a esta tutoría. Es decir, si hay alguna consulta en específico que se tenga,
se puede tomar en cuenta, ¿sí? Para poder ir analizando. Bueno, creo que no hay dudas. Si es así, pues vamos a irnos quedando por acá. Vamos a ir finalizando esta tutoría. Agradecerle al compañero David Rivas que ha estado pendiente, sí, ha estado pendiente de la parte del desarrollo de esta tutoría, con lo cual pues traeríamos que tratar de leer un poquito más para desarrollar cada uno de los elementos que se van planteando. Bueno, dice el compañero David, pues la teoría es buena saberla, sin embargo, pues para saber usarla es bueno realizar también los ejercicios, dice. Claro, sí, si nosotros no nos fundamentamos, como les mencionaba, no nos fundamentamos teóricamente, no vamos a poder realizar ejercicios. Eh, por eso le mencionaba, la teoría, generalmente las de repaso son para fundamentarnos teóricamente y es justo lo que estamos realizando. Teóricamente, nosotros vamos poco a poco determinando, si vamos fundamentándonos para poder ir continuando este desarrollo. Dice David, me pareció de ayuda la tutoría ya que se aclaran dudas que no se entienden leyendo nada más. Sí, correcto. Cada vez que usted vaya teniendo el desarrollo de las lecturas, ¿sí? Es importante que también usted vaya tratando de comprenderlas, ¿verdad? Y como usted muy bien lo dice, si nosotros solo leemos por leer, ¿sí? Es mentira que vayamos comprendiendo, que vayamos tratando de solventar esas dudas, pero cuando hay dudas, pues sí puede preguntar, ¿verdad? No hay ningún problema para poder ir paso a paso comprendiendo. Yo sé que es un poquito complicado, pero que se puede ir determinando como tal, ¿verdad? Así que si no hay dudas, pues nos vamos a ir quedando por acá para ver qué sucede, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, paso a paso. Yo sé que la unidad es un poquito pesada, ¿sí? Pero la lectura nos va a llevar por buen camino. El ejercicio los que hemos realizado son bastante comprensibles. Bueno, dice David, sería todo, así que muchas gracias. De igual manera, pues muchas gracias por haber compartido esta tutoría con mi persona. Eh, Nos vamos a quedar acá. eh, Vamos a tratar de continuar. Un gusto haber compartido con ustedes, bueno, con David Rivas, y esperar que pues no desmayemos en este proceso, ¿sí? Si hemos decidido cursar esta materia, pues la hemos inscrito, pues tratemos de solventarla. Hay que sacarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, ¿sí? De nada sirve hacer un intento si no lo finalizamos. Así que un gusto haber compartido. Eh, Nos vamos a ver el fin de semana para tratar de solventar aquellas dudas que también se les vayan dando dentro del proceso de lectura de cada uno de las o de cada una de las
actividades, ¿sí? Así que muy buenas noches, saludos cordiales a David y a todos los compañeros que van a revisar esta tutoría. Muy buenas noches y de esta manera concluimos la tutoría de repaso número 4. Saludos cordiales a todos y todas. Muy buenas noches.